Hola, mi nombre es Joan Fernando Rodríguez. Este es un video para el profesor Henry Osorio de la materia de bioquímica. A continuación les voy a hablar acerca del metabolismo de los aminoácidos y de un artículo que habla acerca de las enfermedades relacionadas con el catabolismo de los aminoácidos. Entonces, para empezar, hagamos una pequeña introducción. Sabemos que los aminoácidos nos sirven como función primordial, son precursores de las proteínas y de otras biomoléculas. Sin embargo, cuando la disponibilidad de estas sustancias nitrogenadas excede los requerimientos celulares, pueden ser utilizados como fuente de energía. Entonces, todo empieza por un cotransporte, es decir, el aminoácido con un sodio puede ingresar a la célula y finalmente su región basal pasar a la circulación portal. En cuanto a las vías catabólicas de los aminoácidos, vamos a nombrar las más importantes. Una de ellas es la transaminación, que la misma palabra lo dice. Transaminación significa trasladar o mover el grupo amino de un aminoácido a un receptor, que va a ser un cetoácido. De modo general, podemos plantear dos ecuaciones, donde tenemos un aminoácido con grupo amino y como sustrato vamos a tener un alfa-cetoácido. Y este se llama alfa-cetoácido porque tiene una función cetona y una función ácida, es decir, una función carboxilo. Cuando se tienen estos dos sustratos, una aminotransferasa lo que va a hacer es transferir el grupo amino, es decir, que transfiere el grupo amino de este aminoácido hacia el cetoácido. De esta forma voy a obtener un nuevo esqueleto carbonado de un cetoácido y un nuevo aminoácido. La aminotransferasa son lisosimas, es decir, que lo podemos encontrar aminotransferasa citosólica como mitocondriales. Estas reacciones son de tipo reversible, es decir, que necesitan piridoxal fosfato como coenzima. El piridoxal fosfato va a actuar a este nivel a cierta proporción y lo que va a hacer es permitir la transferencia del grupo amino del aminoácido al cetoácido. Entonces, el piridoxal, por lo tanto, se une al aminoácido y da la base de Schiff. Es decir, la base de Schiff está constituida por el piridoxal fosfato, que una vez unió al aminoácido, y una vez unido, la aminotransferasa lo que hace es quitar el cetoácido y la base de Schiff va a quedar con la función amino. Y esta función amino es la que va a ser transferida o se la traslada al cetoácido receptor para dar un nuevo aminoácido. Por ejemplo, tenemos la alanina aminotransferasa, donde tenemos el aminoácido alanina con el grupo amino y un cetoácido, que es el alfa-cetoglutamato, la función ceto y función ácido. Y la alanina aminotransferasa lo que va a hacer es transferir el grupo amino al alfa-cetoglutarato. Y de esta forma el grupo amino es trasladado al receptor dando piruvato. Es decir, que el piruvato es el esqueleto carbonado de la alanina. Es decir, una alanina sin un grupo amino. Y el glutamato sería un alfa-cetoglutarato con un grupo amino. Otra de las reacciones es la del ácido espártico. El aminoácido con el grupo amino con receptor también alfa-cetoglutarato, glutamato. Por lo general siempre es ese. Y en este caso, pues el aspartato aminotransferasa va a transferir el grupo amino del aspartato al receptor, que es el alfa-cetoglutarato. Y lo que va a dar como producto sería el oxalacetato, que sería el esqueleto carbonado del aspartato, es decir, un aspartato sin su grupo amino y sin glutamato. Entonces, una vez se formó el glutamato porque el receptor es el mismo, el alfa-cetoglutarato porque el receptor es el mismo, y en ambos casos se usa el piridofosfato como coenzima. Vemos que todos los aminoácidos pueden tener un destino común. Por decir que todos los aminoácidos por transaminación me va a dar un cetoácido. Cualquiera de los aminoácidos va a reaccionar con un alfa-cetoácido. Puede ser el piruvato, el oxalacetato, que son alfa-cetoácidos.
Y estos son receptores del grupo amino y que por transaminación me van a dar un nuevo cetoácido, que sería el esqueleto carbonado del aminoácido, de cualquiera de ellos del grupo amino, más la alanina, porque recordemos que el piruvato que recibió de estos dos aminoácidos se va a transformar en alanina y esta con un piruvato y un grupo amino y o un espartato. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el aspartato es un oxalacetato con un grupo amino, tanto alanina como aspartato. Y también por transaminación puede dar alfa-cetoglutarato y el cetoácido. Entonces, para recuperar el alfa-cetoglutarato y el amoníaco libre, en este caso, la diseminación oxidativa libera el grupo amino, esta vez no lo transfiere, sino que lo libera. Y este grupo amino, su destino va a ser la síntesis de urea. La diseminación oxidativa del glutamato, como recién lo nombramos, es una diseminación. Es decir, que es quitarle el grupo amino definitivamente al glutamato. Y la diseminación oxidativa también es una reacción que puede ser reversible. Aquí les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el glutamato siempre en nuestro organismo va a trabajar con aminoácidos L, así como en los glúcidos trabajaba con los D. Ahora pues va a ser con los L. Entonces, este glutamato que presenta el grupo amino en presencia de agua y un glutamato deshidrogenasa, es decir, que se quita el hidrógeno, va a oxidar el glutamato y por eso se llama oxidativo. Va a oxidar y va a quitar el hidrógeno. Y también le va a quitar el hidrógeno al glutamato y así lo va a oxidar a alfa-cetoglutarato. Entonces digamos que tenemos el glutamato oxidado, o sea, es decir, alfa-cetoglutarato y el ion amonio que estaría libre. El amoníaco es el hidrógeno nitrógeno 3 y el ion amonio es hidrógeno nitrógeno 4 con una carga positiva. Y vemos que se obtiene un NADH reducido, o sea que es un NAD reducido nada más. Lo que podemos hacer es que el glutamato, como tiene una función amino, lo podemos aminar nuevamente y le podemos agregar un grupo amino. Es decir, que se puede desaminar oxidativamente o le podemos agregar amino que ya se había liberado. Entonces un glutamato más un grupo amino a través del sintetasa porque va a utilizar ATP, o sea que sintetiza el ATP. Junto al magnesio como cofactor va a sintetizar la glutamina. Es decir, la glutamina es glutamato con dos aminos. Esta es una forma para que el organismo libere ese poco de amonio, de amoníaco, y que quede un poco de amonio libre. Ahora les voy a hablar acerca de la formación de la urea. Entonces, el ciclo de la urea, casi todo el amoníaco o iones de amonio formados por la diseminación del glutamato se va a convertir en urea. Es decir, todos los grupos amino que liberamos por diseminación oxidativa, en su gran mayoría va a ser eliminado en forma de urea. La síntesis de la urea se realiza principalmente en los hepatocitos, o sea en el hígado, y este pues va a ser el encargado de sintetizar la mayor parte de toda la síntesis. Y la formación de la urea de este ciclo requiere de 5 enzimas, porque pues hay 5 reacciones y hay 3 alimentadores. Es decir que para que se lleve a cabo este ciclo necesitamos 3 alimentadores, 2 sustratos que son el dióxido de carbono, el amoníaco o el ion amonio y por el último que sería el espartato o ácido aspartico. Cabe destacar que en este ciclo se gastan 4 enlaces fosfato de alta energía por cada molécula de urea. Es decir, que la síntesis de urea consume energía. ¿Cuáles son las 5 reacciones del ciclo de la urea? La primera es la síntesis del carbamil fosfato y esta sería la primera reacción donde interviene el amoníaco o el ion amonio y el dióxido de carbono. La segunda sería la síntesis de la citrulina. Luego continúa con la síntesis de arginosubcinato y arginsubcinato se rompe dando por parte la arginina y la arginina se va a hidrolizar
dando como producto finalmente la urea. Entonces cabe destacar que aquí todo esto ocurre dentro de la mitocondria, esto es muy importante, y el resto de las reacciones ocurren por fuera del citosol. El ciclo de la urea entonces abarca reacciones dentro de la mitocondria como por fuera. La citrulina a través de la succinil sintetasa va a sintetizar usando el ATP y esta va a sintetizar el axino succinato. Si la citrulina eh, junto con la energía del aspartato me va a dar argino succinato. Y en este caso, esta reacción citrulina más aspartato más ATP me va a dar finalmente el argin succinato. Este argino oxidado a través de un argino succinasa va a romper el argino succinato y dando como producto la arginina por este lado y el fumarato por este otro lado. Esta arginina en la última reacción se va a hidrolizar, pues en presencia de una enzima denominada arginasa, dando como producto la ornitina y la urea. La urea contiene una porción central que proviene del dióxido de carbono, un grupo amino que proviene del amoníaco del inicio y otro grupo amino que proviene del aspartato. Por lo tanto, los dos grupos aminos de mi urea, uno proviene del amoníaco con el amonio libre y el otro proviene del aspartato de la siguiente reacción. Esto debemos tenerlo en cuenta. También es curioso y nos podemos dar cuenta que el ciclo de la urea tiene como cierta vinculación con el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque en la cuarta reacción donde se libera el fumarato, este se va a vincular con el ciclo de Krebs. Porque aquí el fumarato va a pasar a malato y de malato a oxalacetato. Y sabemos que estas dos, fumarato y oxalacetato, son reacciones del ciclo de Krebs. Estas reacciones también ocurren en la mitocondria y esto pues vale aclararlo. Y entonces, ahora que eliminamos el grupo amino, ¿qué pasa con los otros aminoácidos? Con el resto, perdón, del aminoácido. ¿Qué pasa con la cadena del aminoácido? La respuesta es sencilla. Digamos que esta tiene diferentes destinos, como lo vimos al principio. Algunos aminoácidos, una vez que pierden su grupo amino, pueden ser sintetizados a la glucosa. Su cadena carbonada va a ser glucogénica. Por ejemplo, la alanina, la cisteína, la prolina. Y estos son aminoácidos glucogénicos, recuérdenlo. Y el otro grupo de aminoácidos, que son los aminoácidos cetogénicos, se van a destinar a la síntesis de cuerpos cetónicos, como lo son la leucina, la lisina y otros. Perdón. Y estos que son cetogénicos. Y a diferencia de los dos, hay uno que se unen, que son los glucogénicos cetogénicos. O sea que estos dos aminoácidos están juntos, la isoleucina, el triptófano y la afilanina. Y digamos que este y estos son una forma de agrupar a los aminoácidos. Bueno, ya aquí quisiera ejemplificar todo esto. Por ejemplo, me da un acetoacetil-CoA, los cuales me pueden dar acetil-CoA y estos aminoácidos, por ejemplo, la alanina por transmisión me va a dar piruvato y este piruvato por descarboxilación y la acción oxidativa me va a dar acetil-CoA. Entonces, esta es una encrucijada metabólica que puede ir destinada a la síntesis de los ácidos grasos, a la síntesis del colesterol o a la síntesis de los cuerpos cetónicos. Este acetil-CoA puede continuar oxidándose y puede ingresar al ciclo de Krebs. Y este acetil-CoA también junto con el oxalacetato me van a dar el citrato. O sea que estos dos van a formar el citrato y van a ingresar al ciclo de Krebs. Como conclusión, digamos que los aminoácidos pueden intervenir en diferentes vías metabólicas.
Principalmente estos van a terminar en el ciclo de Krebs, casi todos. Eh, Ahora sí, para continuar y finalizar, hablemos acerca del metabolismo de la fenilalanina y tirosina. Sabemos que el organismo es el principal quien lo utiliza para la síntesis de las catecolaminas, como ya la sabemos, la noradrenalina, la adrenalina o epinefrina, y tenemos la fenilalanina, que por una fenilalanina deshidrogenasa va a hidroxilar y va a incorporarle un grupo hidroxilo a fenilanina, y este me lo transforman en L-tirosina. Y la L-tirosina también es una fenilalanina que fue hidrolizada. Entonces, esta L-tirosina por una L-tirosinasa se vuelve a hidrolizar, o sea que se hidroliza otra vez, dando como resultado el, el 3,4 de hidroxilfenilalanina, más conocido como DOPA. Esta hidroxifenilalanina se va a descarboxilar y va a perder el grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono. Esta pierde y se transforma en dopamina. Esta dopamina, por una dopamina hidroxilasa, nuevamente va a ser hidroxilado y se le va a agregar un oxidriolo y finalmente va a dar la noradrenalina. Es decir, que la noradrenalina es una dopamina hidroxilada. Pero aquí esto no termina. Perdón. Digamos que la alanina por una transferasa va a transferir el grupo metilo, formando así finalmente la adrenalina. Por lo tanto, la fenilalanina como la tirosina son utilizados por la síntesis de las catecolaminas, que son muy importantes. Ahora sí, la síntesis de la creatinina. Esta es una importante fuente de energía y principalmente a nivel muscular en el organismo, porque aquí se va a utilizar la arginina. Entonces, la arginina más la glicina van a formar el guanido, acetato y ornitina. Y esta reacción ocurre principalmente en los riñones. La arginina y la glicina se van a unir por una transaminasa para formar el guanidoacilcetato, por la cual por una transmetilasa va a transferir un metilo de una metianina, y este, como es un metilo, pues se va a metilar y formar la creatinina. Sí, esa creatinina, que es un compuesto nitrogenado, pero sabemos que este no es proteico, como ya lo habíamos visto un poquito más atrás. Entonces, para la síntesis de creatinina, eh, arginina, glicina a nivel del riñón, y la otra reacción ocurre aquí en los hepatocitos que están en el hígado. La creatinina a nivel del músculo puede almacenar energía, esta es la principal función. Digamos que puede almacenar ATP, es una creatinina con un grupo fosfato y se desprende del ATP que había ingresado anteriormente. Y esta fosfocreatina la utiliza el músculo como reserva energética, que ya habíamos dicho que era como su principal función. Tenemos en cuenta que este es un compuesto inestable que se puede ciclar, o sea que si se rompe el enlace de energía, como este es inestable, va a volver a ciclar y va a volver a aparecer. La creatinina entonces es secretada por la orina. La tasa de producción pues va a ser por la tasa de las personas, por la talla, y sirve para la evaluación de los médicos, para mirar cuánto tiene el nivel de creatinina. Y por último, sí les voy a hablar del artículo. ¿Qué enfermedades hay relacionadas con el metabolismo de los aminoácidos? Digamos, para empezar, es un grupo de enfermedades hereditarias muy poco usuales en los niños principalmente, y se origina principalmente por algunas enzimas las cuales no funcionan correctamente. Entonces, estas enfermedades se dan porque los aminoácidos necesitan ser sintetizados, necesitan también ser hidrolizados y también necesitan, pues cuando faltan estas enzimas, no procesan los
aminoácidos. Y estos aminoácidos, juntos con otras sustancias tóxicas, se van a acumular en el cuerpo y lo que van a causar son problemas. Por ejemplo, la enfermedad del arginosuccinato liasa, que es una enzima, si no se trata, lo que va no se va a degradar el amoníaco y lo que va a causar es varias cosas como irritabilidad, vómito, debilidad muscular, la disminución del tono muscular, problemas respiratorios, problemas para mantener el cuerpo, mantener el cuerpo con calor, convulsiones, aumento de tamaño en el hígado, incluso un retraso mental en los niños. Muchos bebés incluso mueren a las 2 semanas de vida si hay una deficiencia de esta enzima. Y para esto el tratamiento es con un especialista de metabolismo, un nutricionista o dietista, y es necesario que no se deje acumular el amoníaco, porque pues como se combina con otros va a ser tóxico. ¿Y cómo se lo hace? Bajando las dietas proteicas, o toca con fórmulas médicas, o sea, comida muy recetada por médico, con pocas proteínas. Por ejemplo, los fármacos que son intravenosos o, o pastillas, lo que hace es que van a reducir el nivel de amoníaco y pues ya se vio las consecuencias. Incluso se puede hacer como un trasplante de hígado, aunque no es tan factible porque muchas personas no responden a este tratamiento, porque lo que falta es la enzima. Digamos que esto no cura la enfermedad, sino que la minimiza un poco. Lo que implica esta cirugía es que haya mayores riesgos en los individuos, en las personas, y es importante que, que esto es genético, debido a que los padres transmiten estos genes defectuosos. Entonces es importante hacerse pruebas, hacerse pruebas genéticas para evitar que esto suceda, incluso para poder quitarlo. Y finalmente, pues, como los aminoácidos los aportan los padres, pues sería valorarlos a ellos y hacer las pruebas genéticas. Muchísimas gracias.